Bien, entonces vamos a leer un texto mío. ¿Cómo se llama el texto? Ya no El recuerdo texto el se nombre. llama Kant y la reciprocidad, las razones de la parcialidad en Ciro Alegría. Claro, este texto es un texto que vamos a leer y vamos a comentar para después discutirlo con otros grupos en un ambiente más amplio. Es, Bien, entonces empiezo. Em, Ciro Alegría Varona ha sido quien se interesó más por la filosofía moral de Kant en Perú, a partir de la influencia que tuvo en su pensamiento por parte de pensadores alemanes como Ernst Tugendhat, Dietrich Henrich y Reinhard Forst e intelectuales anglosajones como Thomas Nagel, Thomas Scanlon y John Rawls. Su interpretación de Kant se encuentra mediada por un interés particular respecto de la filosofía social, terreno que estudió a fin de desarrollar una teoría filosófica de las relaciones de reciprocidad inspirada en las líneas directrices del filósofo de Königsberg. Ciro Alegría se ocupó de estudiar además el pensamiento de Hegel y Theodor Adorno, por inspiración de Michael Teunissen en la Universidad Libre de Berlín, quien fue su asesor de tesis doctoral. Hasta su lamentable deceso acaecido inesperadamente en 2020, Alegría buscó llevar adelante la articulación de una teoría filosófica de la justificación desarrollada especialmente por Forst, con la teoría antropológica de la reciprocidad y del don desarrollada desde Marcel Mauss y Marshall Salins, pasando por Alvin Gudner y Gregory. Esta articulación le permitió reconectar el corazón de la razón práctica kantiana con el desarrollo de la crítica inmanente de la sociedad, superando los problemas que han mostrado las tres primeras generaciones de la Escuela de Frankfurt, a saber, el hallarse limitadas por el fundamento antropológico en que encontró su criterio normativo, el trabajo alienado, la comunicación, el reconocimiento. Su teoría normativa de la reciprocidad ofrece una perspectiva fructífera para la filosofía social. Para ello, Alegría se inspiró en la obra de Kant, concluyendo de ella que la crítica de la razón implica una crítica de las relaciones de dominación personales y sociales. Se trata de una teoría compleja que se encontraba en pleno desarrollo. En el presente texto intentaremos realizar una reconstrucción de la misma, colocando como eje la relación entre la filosofía crítica de Kant con las teorías de la justificación y de la reciprocidad. En ese sentido, comenzaremos presentando cómo la crítica de la metafísica dogmática llevada a cabo por Kant desemboca en la producción de principios prácticos o razones para la acción, para seguidamente estudiar la manera en que tales razones pueden ser tanto generales como personales. Por ello, en la segunda sección del presente texto nos concentraremos en la relevancia de las razones personales o de la parcialidad para la reciprocidad y la cooperación interpersonal y social. En la tercera parte, recurriremos a la teoría sobre las razones personales a fin de iluminar la teoría de la reciprocidad desarrollada por Ciro Alegría. Finalmente, presentaremos las conclusiones centrales del presente trabajo. Primera parte, crisis crítica y principios prácticos. La crítica de la razón pura de Kant es un trabajo orientado a hacer frente a la crisis de la metafísica. Pero como señala Alegría, resultaría engañoso pensar que dicha crisis no tiene como correlato el desarrollo de la crisis social y política de su época, marcada por el tránsito hacia la ilustración y el cuestionamiento del absolutismo. La crisis de la metafísica se expresa en la forma de vínculos y relaciones humanas marcadas por el daño, en las que unas personas someten a otras a través de formas de dominación y no se establece entre ellas relaciones de reciprocidad fluida, tanto a nivel personal como a nivel social y político. En ese sentido, la crítica de la metafísica que se despliega en la crítica de la razón pura implica una crítica inmanente de las formas de relación entre las personas. Kant entiende que la mejor forma de hacer frente a la crisis de la metafísica, que se ha convertido en un campo de batalla, y a las consecuentes crisis sociales y políticas es por medio de la crítica. Como muy bien señala, la crítica no se dirige a los sistemas metafísicos, como puede ser el sistema de Wolff o a la fisiología de Locke, sino que se trata de una crítica de la razón misma. Así, el objeto de la crítica es la razón pura, en el sentido de revisar las estructuras de la mente humana y de su capacidad de juzgar, independientemente de sus contenidos materiales. La crítica consiste en indagar cuáles son los límites y alcances de la razón respecto del conocimiento.
El resultado es la restricción de la razón respecto del conocimiento y la consecuente desestructuración de la metafísica dogmática. Esta kenosis o contracción de la razón restringe todo conocimiento metafísico, pero a cambio de ello revela principios prácticos que permiten actuar en el mundo y abren el terreno para los derechos fundamentales de las personas. La crítica de la razón termina por dar espacio a la distinción entre los usos teórico y práctico de la razón. Uno puede referirse a ambos usos como razón teórica y razón práctica. La razón teórica se encarga de aquello que es susceptible de conocimiento y que desde el trabajo de la crítica se restringe al conocimiento de objetos de la experiencia posible. La razón práctica, en cambio, no se encuentra orientada a conocimiento alguno, sino a la producción de principios para la acción. Ambos usos se encuentran modelados por la crítica. Los conocimientos a los que se orienta la razón teórica se encuentran desprovistos de elementos metafísicos y la razón práctica produce principios para la acción que no suponen ningún elemento metafísico de carácter dogmático, sino la idea de libertad propia de la metafísica crítica kantiana. Los principios prácticos pueden ser entendidos también como razones para la acción, pues tanto los principios prácticos como las razones para la acción aluden a elementos normativos y no dependen de conocimiento alguno del mundo. El recurso al término razones nos permite asumir la distinción entre razones de la imparcialidad o generales y razones de la parcialidad. La teoría filosófica de la reciprocidad desarrollada por Ciro Alegría se articula tomando como eje las razones de la parcialidad. En tal sentido, nosotros exploraremos en Kant esta clase de razones. Segunda parte, razones de la parcialidad. Una razón opera como un principio para actuar, por lo cual adquiere un carácter normativo, pero también funge de motivo para la misma acción. Una razón impele a actuar a la voluntad, pero también la atrae hacia determinadas realizaciones. Alegría señalaba en sus clases que cuando hablamos de una razón, nos referimos a un deseo comunicable. Al ser comunicable, se encuentra sometido a la crítica y a la necesidad de fundamentación. Con las razones no sucede lo mismo que con las explicaciones. Una razón se puede dar solo desde el punto de vista de la primera persona y no depende de las condiciones que uno ocupa en el mundo. Además, una razón tiene un contenido y un carácter, puede ser moral o no serlo. En cambio, una explicación se puede dar solamente desde el punto de vista de la tercera persona y está atada a las condiciones fenoménicas. Además, las explicaciones solo tienen un contenido, mas no un carácter. Alegría señala que una razón se diferencia de una causa en que sale del encadenamiento de las condiciones necesarias y les añade un principio estrictamente práctico, demarcando con claridad la distinción entre razones y explicaciones, aunque ambas cosas aluden a un fundamento. En el caso de las razones, el fundamento es eminentemente práctico, mientras que las explicaciones tienen un fundamento teórico. Y continúa diciendo que toda razón propiamente dicha es prospectivamente una razón para actuar o recursivamente una justificación de haber actuado de cierta forma. Con esta nota sobre la doble naturaleza de la razón, Alegría recoge lo más avanzado de la discusión desde John Rawls hasta Rainer Forst. La teoría de la justificación desarrollada por Forst afina un elemento que ya estaba presente en el concepto de fairness de Rawls, a saber, el recurso a la razón no solo puede utilizarse para referirse a la imparcialidad y la generalidad, sino también a la parcialidad. En tal sentido, Ford señala que una razón debe ser general y recíproca debido a que la justificación misma tiene ese doble carácter. El esfuerzo de Alegría consiste en articular la teoría filosófica de la justificación con la teoría antropológica de la reciprocidad. Nosotros nos centraremos en las razones de la parcialidad que se encuentran en la exigencia de que la justificación sea general y recíproca. En un segundo momento veremos la forma en la que la reciprocidad se torna principio social y político. El estudio sobre las razones desarrollada por Thomas Nagel arroja que para que una razón pueda ganar fuerza motivante para la acción, debe tener características particulares. La principal característica que una razón debe tener es la de ser una razón de parcialidad. Hay razones generales y universales, como las razones de justicia, pero también hay razones personales o de parcialidad.
Una razón de justicia es aquella que se le exige a toda persona independientemente de su situación particular. En cambio, una razón de la parcialidad es la que toma pie en la situación personal de la gente. Nagel tiene razón cuando señala que un sistema normativo que se encuentre constituido exclusivamente por razones generales de justicia carece de la fuerza para motivar a las personas a actuar conforme a sus principios. Es por ello que la estructura propia de los sistemas utópicos se halla fundada en exigencias generales de justicia. La salida de tal situación es entender que las personas, a la par de razones generales que demarcan principios de justicia, tienen razones personales que se encuentran debidamente justificadas. Así un cirujano tiene razones para ser eximido de operar a su padre, como un juez las tiene para quedar exento de juzgar a su hijo. Esas razones de parcialidad se encuentran debidamente justificadas porque cualquiera puede entender el pedido que hacen los agentes en cuestión como una demanda justificada. Lo mismo sucede con las exigencias que podemos plantear a que se nos considere con el derecho de desarrollar las formas de vida que compartimos con otros, con sus bienes, fines y valores. Igualmente sucede con las ambiciones y aspiraciones que podemos cultivar en nuestra vida. No sería razonable el que se nos impida realizar nuestras vidas en esos múltiples sentidos en aras de exigencias universales e incondicionales. Lo mismo sucede con las relaciones de reciprocidad que han generado las personas entre sí. En nombre de la justicia no resulta razonable que se quiebren los vínculos que han establecido libremente las personas y que recrean constantemente. Eso no significa que las exigencias de justicia deban eclipsarse para dar lugar a las razones personales, sino que en el plexo normativo debe haber un lugar para las razones de la parcialidad por ser una demanda perfectamente razonable. Esta razonabilidad se encuentra ya en el texto de la Fundamentación para una metafísica de las costumbres de Kant, cuando expresa en la segunda formulación del imperativo categórico que uno no debe tratar a nadie como un simple medio, sino que debe tratar a las personas al mismo tiempo como fines en sí. Lo que se está diciendo en esta también denominada fórmula de la humanidad es que uno no debe tratar a las personas como medios para sus propios fines particulares y a la vez como fines en sí mismos. Esto que constituye un círculo cuadrado es algo a lo que Kant tiene acostumbrados a sus lectores. Esta tensión está hecha de la misma trama que la necesidad que tenemos de considerar a las personas como sujetos a las leyes generales de la naturaleza, fenómenos, y al mismo tiempo como seres libres capaces de autolegislarse moralmente gracias a su razón, númenos. La exigencia que demarca la fórmula de la humanidad contiene dos elementos que hay que distinguir claramente. El primer elemento es una razón motivante, mientras que el segundo es una condición limitativa. En las relaciones personales y sociales hemos de tratarnos como medios y también como fines, de manera mutua y recíproca. En las relaciones de amistad o pareja nos tratamos mutuamente como medios para nuestro soporte emocional y afectivo, a la vez que nos tratamos como fines en nosotros mismos, como lo exige la justicia. Ciertamente puede haber una interpretación de la tensión en cuestión que señala que una persona debe hacer coincidir sus fines particulares con la condición de tratar a cada persona como un fin en sí, pero esta interpretación nos conduce inevitablemente al utopismo que Nagel denuncia. Es por ello que la interpretación que presentamos aquí es que en nuestro trato con los otros, no necesitamos que los fines que nos proponemos en la misma relación coincida con la consideración de los demás como fines en sí, sino que dicha consideración opere como condición limitativa para nuestras acciones. Esto es así en vistas de dar un lugar a las razones de la parcialidad. En la fórmula de la autonomía, el ideal del reino de fines vuelve sobre esta idea, pero aquí se expresa abiertamente el que las relaciones interpersonales en cuestión tienen como trasfondo relaciones sociales articuladas en términos de una república de fines, entendida como conjunto sistemático de fines y de leyes morales. Así se presenta una relación sistemática de personas consideradas como fines en sí mismas, pero también se trata de la relación también sistemática de los fines particulares buscados por las personas, de modo que nuevamente nos encontramos con la tensión de tratar a cada persona como un medio para nuestros fines particulares y la exigencia de tratar a cada persona como un fin en sí.
Lo que cambia aquí es que la atención en cuestión se ubica ahora en un juego mayor, el del reino o la república de fines. Pero la dinámica sigue siendo la misma. Los agentes en cuestión deben encontrar garantizada la posibilidad de realizar sus fines particulares, teniendo como condición limitativa el no tratar a los demás como simples medios. En consecuencia, los agentes tienen dos tipos de razones a la vez. Dos tipos de razones a la vez para orientar sus acciones, a saber, razones generales o de justicia y razones de la parcialidad. Las generales garantizan que las personas no sean tratadas como simples instrumentos, mientras que las de la parcialidad abren la posibilidad de que los agentes puedan buscar sus fines particulares. Estas dos clases de razones que operan al mismo tiempo garantizan la posibilidad de la cooperación interpersonal y social. La cooperación se encuentra entre el altruismo y el egoísmo racional. La persona altruista se entrega plenamente al servicio de los demás o al proyecto de la sociedad sin tener en cuenta sus propios fines particulares. Ella anula por completo sus propias necesidades, intereses y expectativas. Es por esa razón que la persona altruista no puede sostener su posición por mucho tiempo, ya que en tanto ser humano debe dar cabida a sus necesidades, intereses y expectativas. Todo lo contrario sucede con el egoísta racional, quien solo busca sus propios intereses y no se encuentra dispuesto a comprometerse con proyectos compartidos. El egoísta racional se niega a la cooperación porque ella exige asumir compromisos con las demás personas dentro de la sociedad. Más bien asume una actitud cercana a la de la persona amoral y no encuentra ninguna razón para cooperar con los demás ni con la sociedad. Quienes se encuentran dispuestos a cooperar asumen compromisos con los demás y encuentran que la cooperación les permite alcanzar expectativas razonables. El ideal del reino de fines figura en Kant como un sistema social en el cual las personas se entregan a la cooperación entre sí. Es por ello que en él los agentes pueden buscar sus propios fines y son capaces de tratar a los demás como fines en sí. Tercera parte, reciprocidad. Las relaciones de reciprocidad son de carácter personal y suponen el intercambio tanto de razones como de bienes materiales y no materiales. Ella se funda en las razones de parcialidad que tiene cada persona que interviene en la relación. La base de la reciprocidad se encuentra en la dinámica de dar y recibir, la que contrasta claramente con la dinámica de ganar o perder. Esta última es la que se presenta en la competencia mercantil, en el juego y en la guerra. La reciprocidad entendida en términos de dar y recibir se encuentra a la base de la cooperación social. Los agentes que cooperan entre sí se insertan en intercambios relacionales de carácter recíproco a fin de sacar proyectos en conjunto en los cuales cada persona recibe algo que percibe como justo. El fundamento de la reciprocidad son las razones de la parcialidad. La justicia, cifrada en términos de razones generales, constituye lo que se espera que se aplique a cada persona, independientemente de su posición o de sus anhelos. Como lo señala la clásica definición sum cuique, justo es darle a cada uno lo que le corresponde, es decir, lo suyo. La justicia, en especial la distributiva, es fundamentalmente restitutiva, ya que la exigencia de darle a cada quien lo suyo supone que la persona en cuestión se encuentra separada de lo suyo. El objeto aquí es como una proyección de la persona misma. En la vida cotidiana podemos darnos cuenta de la manera en la que proyectamos nuestra personalidad sobre los bienes que son de nuestra propiedad, de manera que quien nos quita el objeto lo tiene en su posición física, mas no jurídica, nos lesiona de una manera particular ya que nos priva de una proyección de nosotros mismos. El ratero que nos roba por la calle un celular genera en nosotros la experiencia de habernos arrebatado un dedo de la mano. La concepción aún más antigua de justicia como no dominación implica que quien comete injusticia toma el control de la voluntad de la persona y lo inserta en un esquema normativo que no puede recusar. Pero con ambas definiciones sucede que la justicia implica una restitución. Incluso en el caso de la concepción republicana de justicia como no dominación, lo que restituye es el control sobre la propia voluntad. En ese sentido, el dar de la justicia no es ningún dar,
Al momento de hacer justicia, lo que ocurre es que restituye la posesión en vez de dar a alguien algo. La reciprocidad entonces se ubica más allá de la justicia. En las relaciones recíprocas, damos realmente algo a alguien que antes de nuestra donación no tenía lo donado en absoluto. Añadimos algo nuevo a la persona. Al mismo tiempo recibimos algo de ella, si la reciprocidad funciona de verdad y es equilibrada. Mientras que las razones de la justicia son razones generales, las de la reciprocidad son razones de la parcialidad. Rainer Force, en su concepción de justicia como no dominación, yuxtapone las razones de justicia y las razones de la parcialidad cuando señala que en el principio de justificación, los agentes intercambian razones generales y recíprocas. Con ello, da cuenta de que las razones de parcialidad complementan la justicia, pero no deja en claro de manera suficiente que se trata de elementos diferentes. La estructura de la reciprocidad que ha sido estudiada por la antropología económica desde el ensayo sobre el don de Marcel Mauss y aclarada por Marshall Salins en Economía de la Edad de Piedra, se funda en intercambios del dar y recibir. Quien da no pierde, sino que recibe gratitud de quien recibe. Quien recibe queda en deuda con su donador. En las sociedades tradicionales esa relación de reciprocidad se encuentra inserta en un mundo cargado por una metafísica densa, de manera que si el circuito de dar y recibir no se cierra correctamente y quien da no recibe algo a cambio, aunque sea gratitud, se pone en riesgo la estabilidad de la comunidad por fuerzas divinas y sobrenaturales. En las sociedades modernas no sucede lo mismo. En el contexto de las sociedades modernas y contemporáneas, las cosas han sido despojadas de ese ropaje sagrado denso, de tal manera que parte de la dinámica de las relaciones de reciprocidad se encuentra en el terreno de los sentimientos morales. El hijo que migra para enviar remesas a sus padres o a sus hermanos puede que reciba gratitud, pero ello no se encuentra garantizado. También podría toparse con la experiencia de la ingratitud de su familia y terminar siendo tratado como un simple proveedor de dinero. La teoría social sobre el don fue iniciada por Marcel Mauss en su ensayo sobre el don. Se trata de un estudio de las relaciones de reciprocidad en la Polinesia, especialmente los regalos contractuales en el contexto de los matrimonios en Samoa, pero que se extiende también al nacimiento de los hijos, circuncisión, enfermedad, pubertad de la hija, ritos fúnebres, comercio. Estas relaciones de donación es lo que en el lugar llaman potluck, cuyos elementos son el del honor, del prestigio, del maná que confiere la riqueza y el de la obligación absoluta de devolver esos dones a riesgo de perder ese maná, esa autoridad, ese talismán y esa fuente de riqueza que es la autoridad en sí misma. El don crea vínculos sociales y poder de la nada. Quien entrega un don genera una relación allí donde no la había y genera una relación de poder interpersonal donde antes no existía. Marshall Salins desarrolla el trabajo sobre el don y la reciprocidad iniciada por Moss en Economía de la Edad de Piedra. Respecto de la teoría sobre el don de Moss, Salins señala que el concepto central es el del espíritu de las cosas o Jau, y recoge la pregunta de Moss sobre cuál es el principio de derecho y de interés que exige que en las sociedades de tipo primitivo o arcaico el don recibido deba retribuirse. ¿Qué fuerza existe en la cosa dada que obliga a quien la recibe a una retribución? Y en el terreno de la reciprocidad distingue entre la reciprocidad generalizada, equilibrada y negativa en los siguientes términos. La reciprocidad, esto es cita de Salins, la reciprocidad generalizada se refiere a transacciones que pueden ser consideradas altruistas, transacciones que están en la línea de la ayuda prestada y, si es posible y necesario, de la ayuda retribuida. La expresión reciprocidad equilibrada se refiere al intercambio directo. En un equilibrio preciso, la reciprocidad consiste en la entrega habitual del equivalente de la cosa recibida sin demoras. La reciprocidad negativa se realiza considerando la transacción con vistas al provecho propio. La parte que inicia el trato o ambas partes se proponen lograr un incremento no ganado. La reciprocidad negativa pasa por todos los matices que van desde la astucia, la ingeniosidad, las artimañas y la violencia. El don y la reciprocidad se encuentran estrechamente ligados. Además, se puede reunir
La reciprocidad generalizada y la equilibrada bajo el rótulo de reciprocidad positiva y entenderla como contraparte de la reciprocidad negativa. El aporte de la antropología económica al respecto ha sido aprovechado por Alegría para generar una teoría que, junto con la teoría de la justificación, tiene un potencial de crítica social que va más allá del hipercognitivismo que se encuentra en la exigencia del mutuo entendimiento presente en la ética del discurso de Habermas. Las relaciones de reciprocidad positiva tienen carácter moral, generan vínculos personales y sociales, crean y consolidan poder político. En cambio, las relaciones donde se expresa la reciprocidad negativa generan fenómenos de daño moral y no crean vínculos sociales ni poder político. Esta forma de reciprocidad negativa desestructura las relaciones personales y el tejido social. Dichas relaciones no se pueden justificar frente a otros, por eso quienes las utilizan recurren a engaños de todo tipo. Quien se introduce dentro de la lógica de la reciprocidad negativa pasa de la dinámica del dar y recibir a la de ganar o perder, donde lo que no cuentan no son los lazos personales y sociales que se puedan generar, sino las ventajas competitivas que se puedan conseguir. El ingresar por ese derrotero termina por generar crisis personales, sociales y políticas permanentes. En la teoría ofrecida por Alegría, la reciprocidad no se funda en el don, sino al revés. Es el don el que se funda en la reciprocidad. El don genera vínculos sociales. En el acto de dar se crea la relación, incluso extrayendo los bienes de la dinámica de ganar o perder. Pero lo que revela la interpretación de Alegría de los trabajos de Salins es que la dinámica de dar y recibir puede estremecer o modificar las relaciones que se han creado y que se han esclerotizado bajo las formas morales absolutizadas que no permiten la generación de nuevas formas de relaciones personales. La reciprocidad tiene pues un fuerte potencial crítico y telúrico de las relaciones personales, sociales y políticas. Es en este punto donde se revela el núcleo de las relaciones de reciprocidad. Las personas involucradas en ellas deben ser tratados como fines en sí, es decir, han de ser respetados en su personalidad moral. Con ello, el núcleo de las razones de parcialidad termina siendo la idea moral de no tratar a una persona como una cosa. Esta revelación aparece con el advenimiento de la modernidad, por lo que no es raro que la formulación más clara de ella venga de Kant. En las comunidades tradicionales, la razón por la cual es necesario cumplir con las exigencias de la reciprocidad descansa en el temor de un castigo divino. En el contexto de las sociedades modernas y contemporáneas, esa necesidad reposa en la conciencia de que estamos tratando con personas y no con objetos. La idea moral, que no es otra que la idea de libertad, la encontramos en nosotros debido a un proceso de reflexividad propia del mundo moderno. Pero dicha idea apunta a una razón general básica, a saber, la razón de justicia básica de que lo que es debido a cada persona, sí, de lo que es debido a cada persona en tanto persona. Se trata de la razón del respeto incondicional. Con ello, las razones de la parcialidad contienen en su núcleo esa razón general fundamental, sin la cual las formas de vida que se constituyen estarían marcadas por el daño. Conclusiones. La teoría normativa de la reciprocidad que Ciro Alegría desarrolló conectaba de manera provechosa la teoría filosófica de la justificación con la teoría antropológica de la reciprocidad. Esta procede mostrando cómo la crítica de la razón llevada a cabo por Kant desemboca en una kenosis o constricción de esta y termina arrojando principios prácticos o razones para la acción. Partiendo de ese primer resultado, se puede ver que el estudio de las razones ofrece la distinción entre razones de justicia o generales y razones de parcialidad o de reciprocidad. Siguiendo el hilo dejado por Kant en la segunda y tercera formulación del imperativo categórico, es posible extraer la relevancia de las razones de la parcialidad para la reciprocidad y para la cooperación social. La clave ofrecida por el papel de las razones personales permite iluminar con una nueva luz el trabajo de Alegría sobre la reciprocidad. De esta manera, las razones de la parcialidad son las razones mutuas o recíprocas que los agentes se dan mutuamente y que rigen los actos de dar y recibir. De esta manera, el estudio de las razones personales es una llave importante para la comprensión de la reciprocidad. Esta clave permite entender de qué manera la teoría desarrollada por Alegría
termina constituyendo un aporte al debate que se ha dado dentro de la teoría crítica. Su aporte consiste en una teoría de las relaciones sociales que sirve para una crítica inmanente como contribución al debate actual. Ahí termina. Gracias, Ronald, por la lectura. Eh, bueno, entonces, bueno, este texto es un texto que escribí en 2022, no, 2023, hacia fines, y fue publicado el año pasado en una revista argentina. Me pidieron hacer una especie de presentación de la teoría de un autor peruano que haya trabajado Kant, ¿no? Entonces por eso escogí muchas de la teoría de Ciro, digamos. Claro, y muchas de las ideas en realidad que recojo son de Ciro, digamos, son sus ideas, pero están reconstruidas de una manera, digamos, es una Pero, reconstrucción de sus... pero es una Sí. reconstrucción, o sea, toda la primera parte, todo lo de Kant es lo que has trabajado tú. O sea, yo creo que está bien porque está también ahí lo de Ciro, ¿no? Pero, o sea, es una extensión de la idea de... Porque todo esto de la parcialidad, por ejemplo, claro, Ciro lo comentaba, ¿no? Pero eso lo has escrito tú. Me da la impresión a mí, ¿no? Ya, Pero sí. no sé si es correcto. A ver, dime tú. Sí, digamos, es una forma de apropiarme de las ideas de Ciro, ¿no? En el Pero, sentido de, o sea, me parece de que reformularlas, ¿no? claro, está muy bien porque o sea, a mí, por ejemplo, ahora que yo leía el texto, estaba pensando que, claro, en verdad, eh, quizás Ciro, o sea, no sé si Ciro llegó a tener conciencia de esto, ¿no? Pero Ciro estaba trabajando también en esta línea de extraer de Kant una teoría social, ¿no? Se nota, ¿no? Se nota en la manera en la que está pensando el asunto. Em, pero también es cierto que, por ejemplo, tal como yo recuerdo que dejó el trabajo, hay como puntos que no, o sea, que yo creo que hubiera sido muy interesante ver cómo terminaba eso, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, en términos de... Pero perdón, no, te interrumpí, no sé si querías No, añadir no, algo. no, Ya, simplemente eso. en lo que estaba pensando es en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, me da la impresión de que esta era como la primera parte, digamos, era como el dispositivo con el que iba a examinar un conjunto de fenómenos sociales, tenía que ver con esta concepción sobre la reciprocidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Uno puede preguntarse, y bueno, ¿y cómo quedan los otros sistemas sociales que ya funcionan en la sociedad, ¿no? Entonces estamos hablando de la economía, del Estado, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, por ejemplo, Habermas tiene bueno, este diagnóstico famoso que a Martín, por ejemplo, no le gusta mucho, de la colonización del Colonización. mundo de la vida, ¿no? Y es una manera de pensar en la relación entre estas dos esferas, ¿no? Sistemas sociales por un lado, mundo de la vida por otro. Pareciera, pero de repente esto habría que discutirlo, pareciera que la reciprocidad está ubicada en este terreno del mundo de la vida, sobre todo por la descripción que haces en el propio texto, ¿no? Que yo creo que ahí de repente habría que discutir, por eso, digamos, me parece que tú estás interpretándolo de una manera, de repente Ciro podría haberle sacado la vuelta más fácil, porque tú interpretas que la reciprocidad está como casada con una teoría de la reciprocidad de las razones. Ya, eso se parece mucho a la idea de la autocomprensión, ¿no? Mediada lingüísticamente de Habermas, pues, Ujú, ¿sí? Y así me parece que, por eso esa forma de escribir la reciprocidad, me parece que la acerca mucho más bien
al concepto de mundo de la vida en Habermas. Pero Ciro, que era pues un, ¿no? también muy astuto, em, se había diseñado para ese asunto otro concepto, ¿no? Que era el concepto de contramundo. Entonces la reciprocidad parece que se desplazaba con mucha facilidad de un aspecto cognitivo hacia un aspecto que no era cognitivo. Entonces, de repente, Aníbal lo estamos mareando aquí, pero la cosa era bastante sencilla, ¿no? Ciro pensaba en un ejemplo que él había leído en las Confesiones de Rousseau, ¿no? El jovencito Rousseau que escapa de una situación como medio violenta en su hogar, de pronto está como con frío, con hambre, y se encuentra con un pastor católico. El pastor católico lo acoge, el sacerdote católico lo acoge un poco en su hogar, y lo que cuenta Rousseau de ese encuentro es lo siguiente, ¿no? Que empiezan a hablar y el sacerdote intenta como convertirlo al catolicismo, ¿sí? Y todo el ejercicio era, digamos, tenía como dos elementos, ¿no? Estaba el elemento en el que el sacerdote intentaba convencerlo, intentaba como persuadirlo de razones, con razones dogmáticas, y Rousseau hacía como que le creía, por lo tanto le engañaba, ¿sí? En el plano cognitivo, ambos estaban intentando hacer algo que podríamos llamar, pues, uno manipularle y el otro engañarle, ¿no? O sea, no Mm. había ningún tipo de entendimiento. Pero desde otro plano, y esa era parte de de la narración de Rousseau, de lo que se trataba era de una relación en el que un señor, ¿no? Le daba alimento ¿no? Y cobijo a un pobre joven, ¿no? Abandonado de la sociedad. Y el pobre joven lo único que hacía era como pagarle, ¿no? O sea, agradecerle escuchándole. Y entonces Ciro pensaba que la reciprocidad podía funcionar incluso cuando el entendimiento recíproco fracasaba. Y entonces esa cosa que él llamaba como contramundo, le permitía a él decir, no, bueno, la reciprocidad no es principalmente, podría serlo, ¿no? Pero no es principalmente reciprocidad de razones, ¿no? Y ese era un tema que teníamos, recuerdo yo que yo me acuerdo de esto porque en mi tesis de la licenciatura, mi insistencia fue decir que lo principal en Rawls es que Rawls, el principio suyo de la justicia como equidad era reciprocidad de razones. Y entonces yo insistía mucho en esto, ¿no? Y también me parecía que Habermas estaba un poco en lo mismo, ¿no? ¿Qué reciprocidad? ¿Reciprocidad de qué? Y Ciro siempre insistió en que la reciprocidad era más general, ¿no? Entonces, no sé, de pronto, Sandro, tú lo has pensado de otra manera, no sé, me gustaría escucharte. Sí, bueno, ¿cómo se llama? En cierto modo uno puede ver la reciprocidad como un fenómeno más amplio que el de las razones. Eh, y cómo se llama, y en las, claro, en las, ¿cómo se llama? En los diferentes contextos, digamos, en contextos tradicionales o modernos, eh, está acompañado de cierto tipo de elementos no cognitivos, ¿no? Es decir, no caracterizados por razones, digamos, para ser más claro, ¿no? Agradecimiento, ¿cómo se llama? Em, o puede estar caracterizado también por cuando falla por la frustración, o puede estar caracterizado por sentimiento moral. Mm.
que entonces, pero hay el otro elemento que es, ¿cómo se llama? Una especie de sub- una parte dentro, ¿no? Dentro de reciprocidad que es el de las razones, ¿no? Entonces, es por eso que aparece, claro, lo que sí queda claro es la, bueno, también habría que ver, ¿no? Si queda tan claro o no, que el terreno de la reciprocidad es el terreno del dar y recibir algo, digamos. En cambio, y que opuesto al terreno de cómo se llama, ganar o perder, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Eso es una cuestión que habría que examinar, digamos, Mm, si realmente es así o no, tomando en cuenta que el fenómeno es mucho más amplio que el de las razones. Y por otro lado, lo que sí creo que me parece que queda en pie, de acuerdo cómo yo había entendido a Ciro, ¿no? Digamos, cuando Ciro dice, claro, no es, digamos, como hace Salins o Moss, eh, que lo que hace que aparezca la reciprocidad o el fundamento de la reciprocidad sea, ¿cómo se llama? Sea el don, es decir, el entrega, el donar, ¿no? O el darse, ¿no? Y no más bien el fundamento del don es la reciprocidad misma. Es al revés, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, es como si la antropología económica de la primera parte del siglo XX confundió el fundamento con lo fundamentado. El fundamento es la reciprocidad misma porque la reciprocidad tiene la capacidad de, ¿cómo se llama?, de transformar las cosas. Esa fuerza telúrica, ¿no? De modificar las relaciones de don. Y ahí queda claro entonces cómo, por ejemplo, en ese caso que tú has presentado, que has recordado, ¿no? De Rousseau, que Ciro justamente presentaba también, ¿no? Eh, eh, en realidad, eh, la reciprocidad que era el escuchar, el tener la gentileza de escuchar, lo que Rousseau podría entender como una barbaridad dogmática o algo raro que no le importaba, y el sacerdote o el cura tener la gentileza de darle abrigo, cobijo, alimento esa noche, eh, es lo que, ¿cómo se llama? Es lo que, claro, lo que Ciro llamaba el contramundo, y eso eh, le da un nuevo sentido al don. mm, eh, Redirige el don o resignifica el don, ¿no? Por eso la reciprocidad tiene esa capacidad de transformación social. Y es por eso que funciona como un elemento doble, digamos. Un elemento, primero un elemento de crítica social, de la crítica de la sociedad, y por otro lado, el otro elemento que es el elemento de la transformación de la sociedad. mm, A pesar de que los agentes no entiendan lo que está pasando.
más allá del mutuo entendimiento, en el sentido de cómo se llama, del mutuo entender las razones la, o la, o más allá de la comunicación, tal como Habermas lo entiende dentro de la teoría de la comunicación, teoría de la acción comunicativa, ¿no? Más allá de Habermas. Entonces, no es cómo se llama. Entonces, la crítica social, entonces termina siendo una crítica eh, que no pasa necesariamente o toda necesariamente por la comunicación. No pasa por el terreno de lo práctico, para decirlo de alguna forma, del intercambio, eh, de las relaciones prácticas, en ese sentido, ¿no? Mm, Y cómo se llama. Y eso es diferente a la perspectiva que tiene Martín, ¿no? Porque Martín me parece que él ve, claro, lo que se queda chico en la teoría de Habermas es justamente que no asume el aporte de la aceleración social de Edmund Rosa, ¿no? Y es por eso, claro, que la aceleración social está más allá de la colonización. mm. Es como se llama, es un mal que está más allá de la comunicación como tal, o de la acción estratégica, ¿no? Sí. Bueno, él tiene como un esquema bastante más complejo, ¿no? Claro, pero Eh, el punto de vista de Ciro es diferente, pues, es distinto, es un punto de partida distinto, mm, que es como se llama, que tiene que ver con los encuentros interpersonales. Eh, claro. por eso, claro, ¿cómo se llama? Martín le guarda todavía un poco de, de respeto, digamos, o de valoración a Honnet, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cambio Ciro veía en Honnet como en Habermas y en, ¿cómo se llama? Y en Adorno, un fundamento antropológico no justificado. Eso es lo que recoge de Force, ¿no? Lo que hace Force al recurrir al, ¿cómo se llama? Al principio de justificación es ir directamente a, a la, al- a la crítica social sin pasar por un presupuesto antropológico no justificado. En cierto modo, la pregunta que haría Force es lo siguiente, ¿no? Digamos, ¿por qué deberíamos de hacer crítica social desde el trabajo alienado? ¿Cuál es la justificación? Se presupone, digamos, que la Adorno dice, presupone que el trabajo alienado es el punto de partida de la crítica. ¿Por qué? ¿No? ¿O por qué desde desde la no comunicación? Es decir, de la comunicación distorsionada. Claro, o sea, lo que yo entiendo de esa parte de la crítica de Ciro es un poco que hay un fundamento en una cierta concepción de qué cosa es el hombre, ¿no? Entonces el hombre es fundamentalmente
o digamos para su realización depende fundamentalmente de su trabajo, de la fuerza de su trabajo. Entonces el trabajo alienado es como la clave del, ¿no? de los males sociales. O el hombre es fundamentalmente un ser que em, es racional y por lo tanto, ¿no? El mutuo entendimiento es o, digamos, la meta, o el reconocimiento, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, aquí lo que me parece que quiere Ciro es escapar un poco de que es muy kantiano, pues, ¿no? También eso, ¿no? Es decir, no hay forma de saber exactamente qué cosa es un ser humano, ¿no? Es lo que no se sabe precisamente en, Ujú, en Kant. Entonces, claro, ahora yo lo que percibo de tu texto, de este texto, es que hay una cosa que va más allá de la reciprocidad, porque parece, o sea, voy a ir directamente a la última parte del texto, donde dices esto, ¿no? Dices, em, en las comunidades tradicionales, la razón por la cual es necesario cumplir con las exigencias de la reciprocidad descansa en el temor de un castigo divino, ¿no? En el contexto de las sociedades modernas y contemporáneas, esa necesidad reposa en la conciencia de que estamos tratando con personas y no con objetos. La idea moral, que no es otra que la idea de libertad, la encontramos en nosotros debido a un proceso de reflexividad propia del mundo moderno, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo formulas. La idea moral, que no es otra cosa que la idea de libertad, la encontramos en nosotros debido a un proceso de reflexividad propia del mundo moderno. Pero dicha idea apunta a una razón general básica, a saber, la razón de justicia básica de lo que es debido a cada persona en tanto persona. Se trata de la razón del respeto incondicional, ¿no? Entonces, el texto termina como diciendo algo así como, ¿cuál es la justificación de una reciprocidad entendida normativamente? Me da la impresión que ese es un poco el punto, ¿no? ¿Por qué habría que establecer vínculos de reciprocidad o tener actitudes recíprocas dentro de nuestros vínculos, hoy que ya no hay el temor a un castigo divino? Entonces tú dices, bueno, porque hoy se ha ganado claridad respecto de una idea moral, ¿no? Pero esa idea moral, hasta, o sea, hasta no hace muy poco, ha sido entendida más bien como una, ¿no? Como la producción de un postulado de un agente, que tiene una conciencia racional, de un sujeto que está como convencido de una cosa, ¿no? Entonces parece que hay un fundamento relacional eh, que, digamos, que sostiene un principio de reciprocidad y que tú pareces ver ya en Kant, ¿no? Entonces, esa parte me parece interesante porque me parece que hay como, no solamente quiero decir, por ejemplo, claro, ahora se escribe mucho sobre eso en filosofía social, ¿no? Sobre todo con Hegel, ¿no? Que hay un fundamento relacional y hay que aclararlo, no hay que extraerlo de Kant. ujú, Me parece que toda la primera parte es como una exploración de eso, ¿no? De que ya en Kant hay como una exigencia en el que la mutua consideración es como el fundamento de toda la dinámica de las obligaciones morales, ¿no? Ya, eso me parece que no está, bueno, en el texto no está aclarado, pero entonces ahí no sé si ya te estás apartando de Ciro o si crees que hay, o sea, como si ambas cosas estuvieran como yuxtapuestas, como si reciprocidad y libertad fueran para ti lo mismo, no lo sé, ¿no? Por eso de pronto podrías como pensar un poco. ujú.
Sí, bueno, eh, por un lado no son lo mismo, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo se llama? Podríamos decir más bien que es el fundamento de la reciprocidad es la libertad, en cierto modo. Es decir, se necesita justamente considerarse como libre para poder, digamos, ingresar al terreno del dar y recibir, ¿no? Pero es como la condición, ¿no? De su posibilidad, pero no- puedes, puedes ver efectivamente a las demás personas simplemente como instrumentos, pues, ¿no? Ujú. Sí, 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 claro. ¿Y cómo se llama? Y al mismo tiempo como instrumentos, digamos. Ya. A ver, a ver, es como mirar cómo se llama el mundo desde un doble punto de vista, ¿no? Como Kant sugería, digamos, ¿no? Desde el Sí, o punto sea, de vista. o sea, yo te sigo en la parte de, o sea, a mí me queda claro que con Kant uno puede extraer algo así como una, una idea de cooperación, ¿no? Un esquema de cooperación en donde están equilibradas las razones, las que tú llamas razones generales y razones parciales, ¿no? Em, pero mi punto es, o sea, tal como lo presentas aquí, la reciprocidad es un tipo de dinámica excluyente de la dinámica del dar, del ganar-perder. Ujú, No está como, no son lo mismo, ¿no? Entonces, la pregunta es, por eso ahí lo que yo no estoy entendiendo bien es si tú estás pensando en, entonces la reciprocidad sería algo así como, estaría como del lado de la cooperación, ¿sí? Y del ujú. otro lado estaría las relaciones instrumentales. Ya, sí, a ver, ¿cómo se llama? No sé si lo que voy a decir es coherente con lo que está en el texto, ¿ya? Ya, Pero ok. ¿cómo se llama? No No, importa. no es que se trate de... Son dos terrenos diferentes, eso sí, pero dos terrenos que se yuxtaponen en las relaciones humanas. Es decir, al mismo tiempo están funcionando, a la vez, en el mismo acto. Son diferentes analíticamente, pero en el mismo acto están operando. ¿Cómo se llama? Aquí, ¿cómo se llama? En esta reunión de Zoom, todos estamos cooperando y aprovechando al mismo tiempo, ¿no? Estamos ubicados en el dar y recibir y también en el ganar o perder. Digamos, estamos aquí sacando, digamos, viendo, digamos, inconscientemente, para decirlo de alguna forma, también viendo qué aprovechamos para nosotros. Pero eso es muy kantiano. Es decir, es Sí, sí. justamente el juego entre tratar a la persona como un fin en sí mismo y también como un medio, ¿no? Es como si Kant hubiese formulado, eso bueno, puedo decir, como para cargar un poco las tintas, ¿no?
y hubiese formulado el asunto de esta forma. No se te ocurra tratar a una persona solo como un fin en sí mismo, sino también tratarla como un medio. Mm. Pero eso es lo que pasa, ¿no? Digamos, eso es como se llama. Por eso, analíticamente, son dos fenómenos distintos. Eh, pero sintéticamente se encuentran conectados, digamos, operan en el mismo acto. Claro, y es ahí donde, ¿cómo se llama? El encuentro entre Rousseau y el cura, también, claro, la reciprocidad no es reciprocidad de razones, pero es, ¿cómo se llama? Es un dar y recibir de otra cosa, digamos. Mm. Pero por otro lado, hay, ¿cómo se llama? Está al mismo tiempo en una situación donde hay manipulación o aprovechamiento mutuo de uno del otro al mismo tiempo. Sí. Entonces, justamente la fuerza de la reciprocidad es que tiene la capacidad de aprovechar para su terreno las relaciones de dominación y de manipulación. Y de, ¿cómo se llama? Y de transformar las relaciones y redirigirlas en su propia dirección. Por eso tienen ese potencial telúrico. Ah, porque si uno simplemente hace la distinción y dice esa distinción es infranqueable, eso es dogmatismo también. Es como decir, bueno, la naturaleza humana es así. ¿Y cómo se llama? Es una concepción dogmática del ser humano. Mm. Claro, por eso va más allá de la comunicación, digamos, eh, moral, más allá de la diferencia entre la comunicación moral y la comunicación distorsionada de Habermas. Mm. Sí, Ani- Aníbal. Sí, o sea, podríamos decir que lo que trata de hacer la reciprocidad es como armonizar las razones parciales con las razones generales. Entonces, eh, la reciprocidad sería ese lugar donde ambas se encuentran, eh, a pesar de que siempre existe el riesgo de que, por ejemplo, las razones generales, digamos, terminen aplastando las parciales y terminemos en un utopismo, como se menciona en el texto, o viceversa, que las razones parciales aplasten a las generales y terminemos tratándonos a todos como si fuéramos cosas, ¿no? Como si fuéramos medios únicamente. Sí, digamos, lo que pasa es que la reciprocidad, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que hay como tres dimensiones, ¿no? Digamos, las razones generales, las razones parciales, ¿cómo se llama? Y y el terreno de la manipulación, ¿no? Para decirlo de alguna forma, digamos, la dimensión de ganar o perder, el terreno del ganar o perder. Son tres terrenos diferentes. Eh, entonces, lo que, ¿cómo se llama? El elemento mediador, podríamos decir, entre el ejercicio de, digamos, de las relaciones de justicia y las relaciones de dominación,
es justamente la reciprocidad. Es decir, la reciprocidad tiene la, la fuerza, digamos, el poder, la capacidad de transformar relaciones de dominación en relaciones de justicia. Para decirlo de alguna forma, digamos, ¿no? Utilizar los medios de la dominación para revertir la relación de dominación. Sí, pero, o sea, a ver, ahí yo voy a ser un poco escéptico, porque de la manera en la que lo presentas, es que a eso me refería al inicio cuando dije que, o sea, yo creo que esta era la primera pieza, ¿no? De lo que creo que sí lo quería hacer, porque uno puede pensar, por ejemplo, em, cómo es que, claro, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de reciprocidad también pueden erosionar em, dinámicas de sistema. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Entonces, yo tengo a un familiar muy enfermo. Entonces voy a la clínica o al hospital público a que me atiendan y está todo lleno. Entonces le ruego a un enfermero, oye, ¿tú crees que puedas conseguirme una cama? Y yo te pago así por lo bajo. Y entonces el enfermero hace lo que puede y me consigue una cama libre. Y ese enfermero también pasa lo que pasa, ¿no? Padece lo que padece. Y entonces, claro, yo estoy corrompiendo el sistema. Y se ha generado una relación de reciprocidad. De repente el enfermero, ¿no? Me viene a observar si estoy bien o no estoy bien, ¿no? ¿Qué necesito adicionalmente? Em, y yo creo que se ha estudiado el fenómeno de la corrupción también de esa manera, ¿no? Ujú, Entonces, la reciprocidad así a secas, tal como la parece describir Ciro en algunos de sus textos, parece una descripción como fenomenológicamente neutra, ujú. ¿no? Entonces, sí, Claro, es como el poder. algo así. Entonces, puede ser de que, sí, puede ser de que desesclerotice algunas relaciones, pero puede ser que menoscabe otras, pues, Ujú, ¿no? Termine menoscabando otras. Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Llega una persona a un cargo público y cree que tiene, pues, que nombrar a las personas que lo han ayudado como, ¿no? Como agradecimiento, ¿no? claro, eso funciona mucho en política, digamos, la dádiva, ¿no? Entonces, me parece que Las argollas, me parece que esa fue, ¿te acuerdas que alguna vez presentamos la un texto? crítica de Miguel Justi, claro. Entonces, me parece, por ejemplo, que en tu texto ese peligro tiene más recursos para responderse, porque tú hablas de razones de reciprocidad y del límite que supone, ¿no? Lo expresas de manera me parece muy bien, muy directa, ¿no? Dices algo así como el principio tiene que ver con razones de parcialidad que tienen una condición limitante. Ujú, Eso está muy bien, ¿no? O sea, digamos, el cruce que haces entre la reciprocidad y las razones de reciprocidad, me parece que cierra más esa posibilidad como de que la reciprocidad termine por erosionar, ¿no? Sistemas de coordinación entre las personas, ¿no? Que son ujú. el mercado, el Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Que funciona en el nivel de este general, ¿no? Claro. Es decir, que la reciprocidad termine, ¿cómo se llama?, destruyendo las relaciones de justicia también, ¿no? Claro, por eso, ¿cómo se llama?
Claro, por eso me parece que sí, sigue funcionando como una especie de elemento mediador de la justicia y cómo se llama y la manipulación. Mm. Siempre y cuando se coloque esa condición, digamos, de la reciprocidad atada, conectada con las razones de reciprocidad como condiciones limitantes para la acción, digamos. Con lo cual, vuelvo a mi punto de hace un rato. Me parece que tú haces que la reciprocidad esté fundada en algo más. Entonces, no es la reciprocidad parece como, sí, la reciprocidad es como un recurso, ¿no? Fenomenológicamente interesante para describir transformaciones sociales, pero el principio normativo Claro, está, es la idea, la idea moral, digamos, entendida como libertad. sí, entonces pues, a eso me refería, por eso mi pregunta. No sé si tú sientes que ahí te estás separando de Ciro o sientes que eso ya estaba en Ciro o... No, no sé si estaba en Ciro, no se la escuché nunca, cómo se llama, pero claro, el esfuerzo era tratar de conectar lo que decía Ciro con las ideas de Kant, ¿no? Claro. Es ese resultado, digamos, ¿no? Sí, pero es un resultado así que tiene sus problemas, ¿ah? Tiene Ujú. sus problemas. O sea, a mí me ha interesado mucho. Yo no había leído el texto. A mí me ha interesado mucho. Me parece que es un texto, además, Sandro siempre escribe muy claro, ¿no? Tú sabes que Bernardo Aur siempre me decía cuando revisábamos su texto, me dice, hay algunos escritores que cuando hay que editarlos, hay que separar toda la grasa del texto, ¿no? Pero Sandro escribe, ¿no? Lo justo, ¿no? No hay nada de grasa que quitar. Mm. Entonces, la claridad no es como una cosa muy interesante de tu texto. Y Ujú. a mí me ha interesado mucho Gracias. por la claridad de la exposición sobre cómo se articulan estas razones de parcialidad. Ya ahí en el detalle sí tengo ya como, sí me parece que hay como por ejemplo, ¿no? La manera, solamente para terminar y darle paso a Iván, por ejemplo, la manera en la que tú introduces cómo Ciro está pensando la justicia, me parece que ahí hay un presupuesto aristotélico muy fuerte. Y me parece que no necesitaríamos pensar la justicia de esa manera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Iván. Espero se escuche bien. Sí. He estado como un podcast escuchando. Bueno, coincido con lo de Ronald, de la escritura de Alessandro. He estado siguiendo la lectura a pesar del ruido y muy clara, muy concisa. Me quedan un par de dudas sobre Ciro. Yo he leído muy poco sobre él y yo siento su idea esta de reciprocidad muy solo aplicada como una perspectiva medio comunitarista, puede ser. Siento que tal vez no podría existir ya a priori cuando hay algún tipo de relación contractual, de mercado. No sé si es así o me estoy equivocando. Mm. Claro, no es comunitarista, digamos. Claro, la pregunta es, ¿qué tienes por comunitarismo también? Porque lo pones al contractual y mercado. Claro, tal vez por este hecho de entender que hay como que lazos sociales previos, ¿no? Que también, que no tienen que pasarse por alto, ¿no? Que un poco es lo que distingue Sandel un poco con respecto a ello, ¿no? Ujú. Como que hay una estructura previa, moral, comunitaria, y siento que se rompe ya cuando hay una transacción, ¿no? Un marco contractual, ¿no? De quiero, así sea comprar algo, comprar un chicle o ofrecer dinero, ¿no? Cuando ya hay dinero de por medio. Ya, ya. Una de las cosas ¿cómo se llama?
caracteriza ese tipo de razonamiento ético. Ujú. Claro, ¿cómo se llama? Eh, la, la materia de la que está hecha el comunitarismo es, ¿cómo se llama? Lo que se llama la vida ética, ¿no? La eticidad. ¿Y cómo se llama? Y allí supone que hay un elemento previo antes de las relaciones entre las personas, que es los, los lazos éticos articulados por la comunidad. Es como se llama analíticamente, primero es la comunidad y después son las personas que actúan dentro de la comunidad, Ajá. ¿no? Entonces, ese cómo se llama, ese es uno de los presupuestos básicos que está ahí en juego, digamos. Entonces, el tipo de lazos éticos previstos por la comunidad son los que articulan, en cierto modo, las relaciones interpersonales. En cambio, la perspectiva de la reciprocidad no es así. Es más bien, ¿cómo se llama? Efectivamente, sí hay un lazo, pero no es un lazo ético, no son lazos morales, de carácter interpersonal. Es decir, hay una diferencia entre yo y mi comunidad y entre yo y tú. Entre, ¿cómo se llama? Entre la perspectiva de Buber, digamos, ¿no? Yo, tú, y la perspectiva comunitaria más de tipo hegeliano, ¿no? Que es yo y mi comunidad, ¿no? Como dice el texto de Vals Plana, ¿no? Dice el del yo a nosotros, del yo a la comunidad. Entonces, eh, la- Ciro era, en cierto modo, tenía cierto escepticismo respecto de remitir todo a lazos previamente dados por la comunidad y que se legitiman por, ¿cómo se llama? Por la organización ética de la comunidad, ¿no? Es decir, una forma de vida estructurada a partir de ciertos principios éticos pensados como bienes constitutivos y cosas por el estilo, que constituyen en cierto modo el mundo social. Ciro era escéptico frente a ese discurso, por eso él coloca el terreno de la reciprocidad, lo empata con el terreno moral, con el discurso moral, no con el discurso ético. El discurso moral está justamente basado en ese principio negativo, ¿no? Que es no se te ocurra tratar a una persona como si fuese una cosa. Hay una diferencia entre persona y cosa, que es, ¿cómo se llama? Que subyace a todo tipo de relación humana, ya sea la relación con personas que tengo, con las que comparto la vida y formo parte de, digamos, de una comunidad, o tengo una relación personal, o con personas con las que no tengo ninguna relación personal, ¿no? En el mercado mismo, digamos. Cuando voy a comprar un chicle, mediado por el dinero, lo que tiene que primar es, ¿cómo se llama?, el respeto debido a la persona que me vende el chicle. Entonces, es ahí donde, ¿cómo se llama? De claro, digamos, de cierto modo,
los contratos, los pactos que supuestamente claro, articularían desde el punto de vista, digamos, de Sandel, ¿no? Una descripción falsa del origen de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se llama? Contractualismo, digamos, criticado por Sandel, por, ¿cómo se llama? Por Taylor, por Walser o por McIntyre, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se llama? Más allá de eso, las relaciones contractuales están también mediadas por lazos morales, es decir, por consideraciones morales que pueden estar mediadas por eso o tienen la exigencia de estar mediadas por eso, ¿no? Considerar a cada persona como una persona que merece respeto. Por eso, claro, digamos, hay contratos que fallan en eso, digamos, ¿no? Eso los llamamos contratos fraudulentos. Pero, claro, y un contrato fraudulento tiene políticamente tiene el efecto de producir un tipo de sociedad marcada por las injusticias, ¿no? Ese, ¿cómo se llama? Genera, digamos, relaciones sociales injustas, ¿no? Bueno, pero no sé si respondí a tu pregunta, digamos, pero la idea fundamental es que, claro, no hay, digamos, en la teoría de Zero o la teoría de la reciprocidad, tal como yo la estoy presentando ahí en el texto, no hay, ¿cómo se llama? Una idea, digamos, ética, sino lo que hay es una idea moral. Genial, Alessandro. Perdón la bulla. Este, también siento que este concepto de reciprocidad es muy potente. Hasta, ya desde, a priori es muy potente, ya cuando se desarrolla también. Y siento que justo en este debate, ¿no? Entre redistribución y reconocimiento, la reciprocidad no sé si está pivoteando ahí entre ambos conceptos o implica a ambos. En qué sentido, como que agarra de ambos lados, ¿no? Porque siento que combina muy bien estos dos conceptos, ¿no? Lo veo muy potente. Claro. Bueno, Ciro toma distancia de la teoría de reconocimiento. Claro, él estaría más de acuerdo con la teoría de la redistribución, porque claro, el reconocimiento ya supone, ¿cómo se llama? Un presupuesto antropológico fuerte, metafísico, digamos, encubierto, ¿no? Entonces, lo que hace es pasar, digamos, mirar las relaciones sociales, no a partir de demandas de redistribución, sino, mejor dicho, demandas de reconocimiento, sino mirar relaciones sociales desde el punto de vista de demandas de no dominación, ¿no? Donde cada tipo de relación puede ser justificado con razones universales y recíprocas. Es de ahí de donde sale, digamos, la teoría de la reciprocidad, digamos. Por eso, digamos, Zero distingue entre reciprocidad positiva y negativa. La reciprocidad negativa es aquella en la que hay, ¿cómo se llama?, dominación. Y la positiva es aquella en la que hay, ¿cómo se llama?, no hay esa dominación.
Pero bueno, hay que seguir trabajando eso, digamos, ha quedado ahí por explorar todavía bastante, ¿no? Mm. De nada, Iván, sí, Aníbal, Sí, sobre una de las discusiones que salió, que fue lo de que la reciprocidad podría potencialmente, digamos, ser un peligro o sea, tendría un peligro de erosionar sistemas de coordinación, o sea, sistemas de coordinación que ya están funcionando bien. Eh, O no, hay, ¿no? O sea, o pero sea, igual. ahí serviría de algo, digamos, entender la reciprocidad como un deber de la virtud, o como un deber amplio, o no sé si entenderlo así o acotarlo a eso, porque al fin y al cabo la reciprocidad no es algo taxativo, ¿no? Es algo digamos, que demora, que toma tiempo, que es más ujú, progresivo. Entonces, tal vez por ahí podríamos encontrar algo. un deber amplio, claro, claro, construir, digamos, lazos de confianza y reciprocidad toma su tiempo. ¿Y cómo se llama? Y no hay un momento en que se termina de construir. Puede ser entendido como un deber amplio, siempre y cuando se trate de lazos de reciprocidad marcados y conectados con la reciprocidad de razones, digamos, para que no haya, digamos, porque también los bandoleros o los mafiosos o Claro, los amigos del Tren de Aragua, ¿no? Pueden, ¿cómo se llama? También tienen lazos de reciprocidad, ¿no? Eso, claro, como la eso omertá, permite. ¿no? Que, Así es, la omertá, siciliana, etcétera. Entonces, ¿cómo se llama? El crimen organizado, ¿no? y son formas de vida. Eso es bien interesante porque, por ejemplo, si uno piensa en estos fenómenos, ahora salió el libro de, ¿cómo se llama ese señor? Guadalupe, no me acuerdo cómo se llama. Pérez Que Guadalupe. Pérez Guadalupe, que explora un poco cómo se han articulado estas bandas, los trenes, que son como bandas de delincuentes bueno, cuando se liberan estos penales en Venezuela, organizan ¿no? Una estructura interna, ¿no? Para, eh, ¿no? Para delinquir. Pero es una forma, ¿no? Casi se podría decir que es un modus vivendi, ¿no? Porque, ¿no? Es un modo de sobrevivir, ¿no? Ujú, Dentro de condiciones de gran, claro, erosión social, marginación y todo lo que tú quieras, pero, a ver, yo diría, si uno piensa, por ejemplo, en criterios muy formales como, eh, qué sé yo, los de Yale, ¿no? Esa estructura soluciona problemas, pues, ¿no? ujú, Y eso también entonces está hecho de esa tela. Eh, claro, ese tipo de fenómenos no pasarían la prueba del test de la idea moral, ¿no? Evidentemente. Y por eso me parece que ahí se cierra un poco más el margen, ¿no? Porque en lo que yo sí creo que sí lo estaba pensando era un poco en esto, ¿no? Que, eh, por ejemplo, ¿no? Como la justicia funciona con sistemas impersonales, ¿no? Entonces, claro, la, el, ¿quiénes tienen derechos? Los que están amparados como ciudadanos dentro de un esquema, ¿no? Nacional, ¿no? El Estado Nacional, ¿no? Entonces ocurren las grandes migraciones de los últimos años, producidas por guerras, ¿no? Desastres, etcétera. Y entonces la condición del inmigrante ilegal o irregular es de gran precariedad, ¿no?
y el inmigrante lo que hace es establecer relaciones de reciprocidad con los locales, ¿no? Para poder sobrevivir. Y entonces genera formas de vida. Ujú. Y yo creo que Ciro pensaba en eso, ¿no? Ciro pensaba, claro, las transformaciones sociales necesitan de un principio más dinámico para poder como reparar, ¿no? Situaciones de grave, ¿no? De situaciones humanitarias casi, ¿no? Ujú. Entonces, claro, si uno piensa que solamente tienen derechos los nacionales, entonces, claro, ¿qué hacemos con los inmigrantes, pues, ¿no? Como Trump, todos para afuera. Entonces, me da la impresión de que la preocupación de Ciro tenía que ver también con esos fenómenos, ¿no? Claro, claro, el fenómeno de la migración también era, o el fenómeno de, ¿cómo se llama?, de la migración interna también, La la migración reconstrucción interna, de la sí. forma de vida en un contexto diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso me parece que la teoría de Ciro es una teoría, ¿cómo se llama?, muy potente, porque articula un conjunto de áreas de investigación interesante y por eso, claro, yo sigo insistiendo, digamos, de que deberíamos de articular proyectos de investigación del grupo en eso, digamos. Ah, Y bueno, ¿cómo se llama? Y explorar, digamos, las diferentes dimensiones, ¿no? Porque ahí hay espacio para Kant, dice para crítica de razón pura, ¿no? claro. Para Hegel, para un montón de cosas, para un montón de cosas. Y otro comentario que quería hacer es que, ¿cómo se llama? Que a diferencia del grupo de filosofía política, de ciencias sociales, ahí donde simplemente estudian las diferentes teorías críticas, aquí lo que hacemos es generar teoría. Allá repite la teoría y aquí nosotros generamos teoría. Ese es el valor Eh, agregado. Esa es esa es la diferencia entre los dos grupos. Por eso, ¿cómo se llama? Ese grupo no se puede llamar grupo de filosofía social, porque no genera teoría. Ah, ya, me parece muy bien. Así que le puede decir a Marco, Sí, pucha, pero al, Marco ami- también pertenece a este grupo, pues. al amigo Marco. Entonces Marco ha hecho la división del trabajo social, ha dicho, yo en ese grupo leo teoría, en este grupo creo teoría, Así es, pero no les ha contado el resto. así es. Ha leído cómo se llama a Durkheim. Eso. Claro, eso me parece que, claro, por eso parece que regresar un poco a las ideas de Ciro puede ser, ¿cómo se llama? Un eje que puede articular muchos de los intereses de la gente, ¿no? Que Ciro, por ejemplo, claro, tenía a Sandra que estaba haciendo su investigación sobre migración y él veía que eso era Claro, perfectamente compatible con los intereses de la reciprocidad, ¿no? sí. Claro, la idea de la reciprocidad se parece un poco a la idea de la forma de la razón, ¿no? Que Uy, habíamos ya. pensado hace un momento, ¿no? Sí, también estábamos dándole un poco de vueltas a eso. Sí. O, o los lugares de la razón también, ¿no? Como el grupo este creo que de Varsovia, ¿de dónde era? Polonia, ¿no? Polonia, sí. Que querían como hacer un poco más, aterrizar un poco más a Kant, pero sí. Claro. Y uno podría utilizar la teoría de la reciprocidad para hacer ese aterrizaje, ¿no? Pero claro, Kant no basta, digamos, no basta por sí mismo, sino que se necesita otros recursos también, ¿no? Mm,
Sí, o sea, por ejemplo, una cosa que te decía hace un ratito, que estaba pensando mientras escribías el texto, es que la descripción que hace Ciro de la justicia es como, yo no sé si porque estaba dentro del texto del manual, no sé si porque ese era el tono Así del es, esa texto. idea es la que estaba en el manual. Sí, claro, no sé si porque lo que escribió fue para el manual. Ciro entró por Aristóteles y luego empezó a hacer una serie de determinaciones adicionales. Pero la idea de dar, esta idea con la que empieza, ¿no? Que la circunstancia de la justicia arranca con una aparente paradoja, ¿no? Que de que el sujeto no está en posesión de algo que es suyo, ¿no? Entonces, la justicia tiene que ser principalmente restaurativa, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya, eso, y además luego esto que tú agregas, ¿no? Que los bienes son como una proyección de la... Eso también está en Ciro, ¿ah? Sí, Está también en se ese tiro. Bueno, texto. ya, eso, por ejemplo, me parece que tiene un fuerte componente aristotélico. Claro, y eso del dedo ya es ¿cómo se llama? Sí, Mi lo del dedo hobby. de la mano, sí, eso sí. Entonces, eso me da la impresión de que, y mi punto era este, ¿no? A continuación estaba pensando en esto. Pero en el fondo, si uno se desembaraza de ese presupuesto y trabaja con este principio de la reciprocidad, uno puede pensar en la justicia de esa manera. De hecho, me parece que Rawls es el que intenta explorar eso. Ujú. Cuando Rawls, él tiene una serie de textos antes de que llegue al liberalismo político. Y hay uno en el que él se llama Justicia como Equidad, y ahí él dice que la justicia básicamente es justicia es reciprocidad, ¿no? Pero reciprocidad de darte razones. Pero si tú te desembarazas de eso, de ese presupuesto aristotélico, creo que se podría trabajar en una concepción de la justicia como reciprocidad, ¿no? Ujú. Eso me parece a mí interesante, por ejemplo, ¿no? Como una Claro. línea. Bueno, pero de hecho, por ejemplo, Force, digamos, piensa la justicia como no dominación, y la no dominación como justamente como justificación. Es ahí, Justificación recíproca, ¿no? Que es, claro, claro. Entonces ahí está, digamos, el trabajo ya está como iniciado ahí, digamos. No tan también, sí, desarrollado, pero ya iniciado ahí, digamos, ¿no? sí. Claro, y a partir, y Rawls lo toma mejor dicho, Force lo toma de Rawls. Mm, sí, o sea, me da la impresión de que una pista interesante es precisamente esa distinción que tú haces en el texto, ¿no? Que mientras que la justicia como restauración está como comprometida con un estado de cosas interrumpido, dañado, ¿no? Que hay que restaurar, la reciprocidad más bien genera vínculos sociales, ¿no? Entonces hay un elemento como más estático y otro más dinámico, ¿no? Ujú. Entonces habría que pensar en esa, en Claro, esa lo relación, primero ¿no? sería lo más de corte comunitarista y lo otro más o más ético, de carácter ético y lo otro más de carácter moral, ¿no? Claro, pero sería igualmente de justicia, ¿no? O sea, ese es el punto, expandir el concepto de justicia para pensar en relaciones que no están como ya determinadas por estos circuitos, ¿no? Claro, porque Ciro, en ese libro, en ese artículo sobre justicia, termina en procesos de democratización, ¿no? Porque otra forma de hablar de reciprocidad es, ¿cómo se llama? Hablar de democratización. Sí, La reciprocidad tiene ese potencial democratizante, ¿no? Es toda la teoría, digamos, sobre los movimientos sociales y la democratización entran perfectamente, encajan perfectamente en este eje, ¿no? sí, pero en ese manual
Eh, por eso el Ciro es un Era problema. capo, pues. Era muy capo, porque en ese manual el método de la crítica que él plantea, él habla de la crítica como transvaloración. Y Ujú, ahí estaba su deuda con Nietzsche, ¿no? Que él era un gran entusiasta lector de Nietzsche. Él compara, ¿no? Las otras estrategias, ¿no? La crítica como creo que la llamaba integración, la otra no me acuerdo, y la última era la de transvaloración, que era este elemento como dinamizador, ¿no? Así, es la transvaloración de los valores, pues, ¿no? O sea, reconstituir la vida social, los vínculos sociales y personales también, ¿no? Mediante el dar, ¿no? El dar el mutuo dar y recibir justificación. ujú, Entonces eso, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Que tampoco está en los últimos textos sobre reciprocidad, ¿no? Eso apareció ujú. en el manual. Sí, Sí. porque hubo una época en que Ciro leyó más a Nietzsche también, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Bueno, ahí hay trabajo, pues, digamos, hay trabajo que hacer y depende de si queremos asumir nuestra responsabilidad, digamos, con este trabajo, para decirlo de alguna manera. Bueno, yo encantado. A mí me gusta mucho, me gusta mucho lo que escribió Ciro. Además era como muy brillante, ¿no? Claro, pero la idea no es simplemente leer lo que hizo Ciro, sino Bueno, claro, él escribió. seguir desarrollando, ¿no? Ujú. Seguir desarrollando, ¿cómo se llama esa pista? Con matices propios, ¿no? Cada uno, digamos, colocando su propio... Claro, porque eso es lo que constituye un programa de investigación, ¿no? ¿Sí? Puede ser un programa de investigación sobre el fenómeno de la reciprocidad, ¿no? Mm. Entendido como criterio, digamos, de filosofía social y de crítica inmanente de la sociedad, ¿no? Y ahí llamamos a los chicos de ciencias sociales para, ¿cómo se llama? Para que... Ya Para que tenemos hagan la el onda, trabajo ya. sucio. Para que hagan el trabajo social. Bueno, Luan también ahí estaría. Claro, Luan, César, Sí, César, que tiene hace tiempo una cosa sobre neoliberalismo. claro, todo eso, digamos, esa idea, digamos, es una idea muy articuladora, esa es su potencia, ¿no? Mm, Iván también dice que se suma muy bien, también, ¿cómo se llama? La ciencia política tiene su lugar acá, ¿no? Claro, porque una de las cosas que, claro, que llama, que podría asustar mucho a Luan o César es, claro, para eso se necesita mucha filosofía y en realidad no, digamos, se necesita también trabajo empírico, digamos, mm. trabajo sociológico, ¿no? Económico, etcétera, histórico, politológico, ¿no? Bien, eso, ahí hay material, digamos. Y la idea es que vamos con este texto a la reunión con Martín. Yo a Martín ya le alcancé el texto hace un tiempo y mañana le escribo preguntándole cuándo nos podremos reunir con su grupo para discutir el texto y tomar, digamos, también algunas
sugerencias de ellos y ver cómo están viendo las cosas ellos también, ¿no? Claro, bacán, hagamos eso. Pero la siguiente sesión será con Martín, entonces, Sí, tendremos una sesión con Martín, si es antes o después, no sé cuándo será, pero porque la siguiente sí tiene la que ser siguiente en sesión semana, ¿no? será la sesión donde Aníbal va a presentar sus avances sobre Locke, 17 de septiembre. 17 de septiembre, y si, ¿cómo se llama? Seguramente la sesión con Martín va a caer un lunes o no sé qué día caerá, ¿no? Pero bacán, porque yo tengo libre los lunes. Claro, sería en 15 días, ¿no? Bien, entonces quedamos en eso. Muy bien, amigos. Muchas gracias, Sandor, por el texto y por la discusión. Gracias, Alessandro, Ronald, Aníbal. Listo, muchas gracias. Perdón por la improvisación. Nada. No, de nada. Entonces nos vemos. Listo, nos vemos. Cuídense, amigos. Chao, chao. Chao. Chao, hasta luego.